Este video es complemento de la serie, La Dieta Illuminati. Aquí les mostraré una opción económica, y fácil de implementar, para producir nosotros mismos alimentos sanos, que nos ayuden a contrarrestar los efectos nocivos de los alimentos transgénicos, y altamente contaminados por el uso abusivo de agroquímicos por parte de las productoras, y las multinacionales. Como verán, esta actividad puede convertirse en un hobby, o por qué no, en una actividad que nos represente algunas ganancias económicas, si se realiza de manera planeada, organizada y rotativa. Los hidropónicos se originan de la necesidad de producir alimentos en regiones sin tierras poco fértiles, pero que contaban con fuentes de agua suficientes. Hubo civilizaciones antiguas que usaron la hidroponía como base de su subsistencia. En Babilonia, por ejemplo, se describe muy bien los jardines colgantes, que se regaban a través de canales de agua. Lo que se conoce hoy en día como Ciudad de México, antiguamente era un lago, de donde se sacaban sales nutritivas para alimentar sus cultivos de hortalizas. En la civilización egipcia, se mencionan plantas flotantes en las riberas del río Nilo. Así que como verán, esto es una ciencia antigua, y que en la actualidad, es aplicada por los amantes de lo orgánico y lo ecológico. Incluso en las ecoaldeas, sirviendo como base del suministro de alimentos de esas comunidades. La hidroponía como tal, es cultivar sin tierra, es decir, cultivar en agua. Cualquier persona, de cualquier edad que se interese por cultivar sus propias frutas y hortalizas, puede hacerlo, ya que su grado de dificultad es mínimo, no se requieren conocimientos agronómicos. Hasta mi abuela puede hacerlo. Los únicos requisitos para esta actividad son voluntad, amor por lo natural, deseos de aprender y compartir los conocimientos, un lugar luminoso, que sea seguro, o sea, fuera del alcance de los niños pequeños, y de animales, ya que pueden estropear nuestras plantas. Como se trata de darles una herramienta, que pueda servirles para producir sus propios alimentos, y que puedan implementarla de manera fácil y simple, les explicaré dos formas en que pueden realizarlas. Comencemos. Los materiales que necesitaremos son, un recipiente plástico de 10 o 20 litros, una bomba sumergible, 3 codos de PVC, de 3 pulgadas, 8 codos de 1 pulgada, un rollo de cinta aislante, 2 tubos de 2 metros de 3 pulgadas, 2 tubos de 1 metro con 75 centímetros, y uno de 2,30, de 1 pulgada, 60 centímetros de manguera de media pulgada. Se puede usar en lugar de los tubos de PVC, tubos corrugados, bambú, o guadua, canaletas de zinc, o canaletas para hidroponía. Para cortar los tubos necesitamos una cegueta o estilete, un taladro con broca de corona, un marcador, 1 metro y una lija. Ahora procedemos a armar la estructura, la cual está compuesta por las canales, que sirven de recipiente a las plantas, y el esqueleto que sostiene las canales. Comenzamos con un tubo de 3 pulgadas, le cortamos una pieza de 15 centímetros, que usaremos más adelante. Marcamos los puntos donde irán las plantas. Para eso tomamos una distancia entre ellas de 20 centímetros. Igualmente marcamos los sitios en el otro tubo de 3 pulgadas. Con la cegueta, o con el taladro, cortamos los orificios donde van a ir las plantas. Igualmente lijamos las asperezas resultantes. Ya tenemos listas nuestras canales. Ahora prepararemos la base que las sostendrá. Para eso tomamos el tubo de 2 metros con 30, de 1 pulgada, y cortamos 6 piezas con las siguientes medidas. 2 piezas de 30 centímetros, 2 piezas de 40, y 2 de 45 centímetros. Ahora necesitamos los 8 codos, y los unimos a estas piezas recién cortadas. La operación es simple.
Solo se debe presionar y las piezas se encajarán sin necesidad de pegamento. Tendremos en cuenta que nos quedarán dos estructuras. Uno con los laterales de 40 centímetros, y otro con los laterales de 45 centímetros. Y cada una con un lado con los codos libres. En esos codos colocaremos los tubos de 1,75 centímetros. Y uniéndolos de la misma forma. Ahora posaremos las dos canales sobre la base que acabamos de armar. Para ello terminamos de unir las canales a los codos de 3 pulgadas. Los cuales uniremos luego mediante la pieza de 15 centímetros, que cortamos al inicio. Nos fijaremos que una de las canales va a quedar por debajo de la base que la sostiene. Eso con la finalidad que el desnivel permita que el agua fluya con facilidad. Ahora unimos cada una de las partes con la cinta aislante. Esto para evitar fugas de agua. No usamos pegamento, puesto que a las canales hay que lavarlas y desinfectarlas, y el pegamento nos impediría esa labor. Es el momento de colocar el último codo de 3 pulgadas que nos quedaba faltando. Y comenzamos con la instalación de la bomba. Uniremos la manguera a la bomba, teniendo en cuenta que el otro extremo será introducido en una de las canales. Por ahí, constantemente será recirculada el agua gracias a la bomba. En el recipiente se depositan los nutrientes, mezclados con el agua. Estos nutrientes se consiguen a bajo costo en tiendas de insumos o de orgánicos, bajo el nombre de solución nutritiva para hidropónicos. Incluso les indicarán las dosis que deben aplicar por cada litro de agua, dependiendo de su concentración. Es tiempo de trasplantar las plántulas que tenemos en el semillero. Les explicaré de manera sencilla cómo hacer un semillero o criadero de plantas. Hay algo llamado sustrato, que es donde se hará crecer las semillas. Hay de diversos tipos como son cascarilla de arroz, fibra de coco, cuarzos, piedra volcánica, arena, acerrín de madera, entre muchos otros, como la espuma, que es la que usaremos en este ejemplo. Pero el principio de utilización es el mismo. Tomamos una espuma de 3 centímetros de espesor. La marcamos asegurándonos que, cuando la cortemos, nos queden unos cubos. A esos cubos les haremos un corte transversal, en uno de sus lados. Introducimos los cubos en agua, asegurándonos que queden completamente mojados. Posteriormente introducimos en el corte, que hicimos anteriormente, en uno de sus lados, una semilla, ya sea de flores, verduras, o frutas herbáceas como la fresa o el tomate. Después metemos todos los cubos en una bandeja, la cual llenamos de agua hasta el borde de los cubos de espuma. Tapamos, y llevamos a un lugar oscuro. A las 24 horas, retiramos el exceso de agua de la bandeja, sin escurrir los cubos. Tapamos y marcamos la bandeja, con la fecha, el nombre de las frutas o verduras que sembramos, para llevar un control. Volvemos a retirar de la luz solar, y del frío. Tendremos en cuenta que dependiendo de lo que hayamos sembrado, la germinación tomará entre 6 y 15 días. Que será el tiempo en que trasplantaremos las plantas, a nuestras canales. Para eso necesitaremos recipientes para hidropónicos, o envases reciclados, vasos desechables, macetas plásticas. En todo caso, si no viene perforado, tendremos que hacerlo nosotros mismos. Para eso usaremos un cautín, o simplemente calentamos un cilindro de metal y perforamos. Esto es porque las plantas necesitan crecer, y así como crecen hacia arriba, también crecen sus raíces, que es por donde tomarán el agua y los nutrientes. Así colocamos en los orificios, y a ver crecer nuestras plántulas. Hay otra forma todavía más sencilla de aplicar. Y se requiere cualquier tipo de recipiente, ya sea plástico, de madera o del material que se desee, o se tenga disponible. Lo forramos con plástico negro de entre 6 y 10 milímetros de espesor. Esto con la finalidad de que el agua no se descomponga tan rápido, que a las raíces no les caiga luz y no se pudran, y evitar el desarrollo de algas, que terminen robando los nutrientes de las plantas.
El plástico debe asegurarse de tal manera que nos sirva para muchas cosechas. Le hacemos algunas dobleces que ayuden a mantenerlo en su lugar. Por fuera, podemos ayudarnos de cinta para asegurarlo al recipiente de madera que escogimos para mostrar el ejemplo. Sobre hojas de papel, haremos con un compás círculos de 25 centímetros que colocamos sobre una lámina de poliestireno expandido que habremos cortado previamente a la medida del recipiente contenedor. Después de cortada la lámina, podemos pulir las imperfecciones con un cautín o una barra de metal caliente. El poliestireno es conocido por varios nombres, como telgopor, plastoformo, isopor, icopor, estereofón, plumavit, poliespuma, porexpan, unicel o anime. Colocamos los círculos sobre la lámina, y con un lápiz marcamos el centro de cada uno. Con una barra metálica caliente, perforamos cada punto, que será donde ubicaremos las plantas, luego del trasplante del semillero. Un último agujero se hará a la lámina, pero un poco más pequeño. Y será donde colocaremos la salida de la manguera. En este caso usaremos una bomba simple de aire, de las que usan en los acuarios o peceras. Para eso, sellaremos la manguera en el extremo que irá dentro del recipiente. Enrollamos la punta o la doblamos, y con la cinta la sellamos, o con silicona. La ponemos en el recipiente formando una U, y sellamos algunos puntos con la cinta para que la manguera no salga flotando en el agua. Luego le hacemos unos pequeños agujeros a la manguera, ayudados de un alfiler o aguja, previamente calentada con un encendedor. No se deben superar los 7 agujeros, porque la presión de aire se verá afectada. La bomba mantendrá oxigenada el agua, aunque recomiendo usar un temporizador para no mantener la bomba prendida todo el día. Llenamos el recipiente con agua, a la que se le adicionará la solución nutritiva para las plantas. Y ensayamos que la bomba esté oxigenando el agua. Para eso veremos las burbujas que nos confirmarán que todo está en completo orden. Y es hora de cubrir el recipiente con nuestra lámina. Insertamos por el agujero pequeño la punta de manguera que se conectará a la bomba, y proceso finalizado. Trasplantamos las plántulas de nuestro semillero. Según el tipo de sustrato que hayan usado, se puede trasladar en la misma espuma al envase plástico perforado que la contendrá. O si está en otro tipo de sustrato, se puede enrollar la raíz en una lámina de espuma y se introduce en el envase. Esperamos que este material los motive en un futuro cercano a implementar este tipo de siembra casera. Como hemos recalcado en otras ocasiones, nosotros debemos formar parte del cambio. No es con guerra, no es con odio. Hay formas pacíficas de hacer frente a la agenda del nuevo orden mundial. Esta es una de ellas. Compartan este material antes que sea retirado de la red. Y sean parte de la resistencia pacífica, conviértanse en ciberactivistas. Y evitemos que sigan acabando con nuestras expectativas de vida, y el futuro de nuestros niños. Este video es complemento de la serie, La Dieta Illuminati. Aquí les mostraré una opción económica y fácil de implementar para producir nosotros mismos alimentos sanos que nos ayuden a contrarrestar los efectos nocivos de los alimentos transgénicos y altamente contaminados por el uso abusivo de agroquímicos por parte de las productoras. Para esta actividad son voluntad, amor por lo natural, deseos de aprender y compartir los conocimientos, un lugar luminoso, que sea seguro, o sea, fuera del alcance de los niños pequeños, y de animales, ya que pueden estropear nuestras plantas. Como se trata de darles una herramienta, que pueda servirles para producir sus propios alimentos, y que puedan implementarla de manera fácil y simple, les explicaré 2 formas en que pueden realizarlas. Económico y lo ecológico.
incluso en las ecoaldeas, sirviendo como base del suministro de alimentos de esas comunidades. La hidroponía como tal, es cultivar sin tierra, es decir, cultivar en agua. Cualquier persona, de cualquier edad que se interese por cultivar sus propias frutas y hortalizas, puede hacerlo. Ya que su grado de dificultad es mínimo, no se requieren conocimientos agronómicos. Hasta mi abuela puede hacerlo. Los únicos requisitos base de su subsistencia. En Babilonia, por ejemplo, se describe muy bien los jardines colgantes, que se regaban a través de canales de agua. Lo que se conoce hoy en día como Ciudad de México, antiguamente era un lago, de donde se sacaban sales nutritivas para alimentar sus cultivos de hortalizas. En la civilización egipcia, se mencionan plantas flotantes en las riberas del río Nilo. Así que como verán, esto es una ciencia antigua, y que en la actualidad, es aplicada por los amantes de lo orgánico y las multinacionales. Como verán, esta actividad puede convertirse en un hobby, o por qué no, en una actividad que nos represente algunas ganancias económicas. Si se realiza de manera planeada, organizada y rotativa. Los hidropónicos se originan de la necesidad de producir alimentos en regiones sin tierras poco fértiles, pero que contaban con fuentes de agua suficientes. Hubo civilizaciones antiguas que usaron la hidroponía como